partir de este viernes y en una serie de viernes probablemente cada 15 días voy a estar manejando estos soliloquios de bolsillo, le llamé yo, por la cuestión del canal de Pocket Economics. Tengo que ser honesto con la mayoría de la gente que ve este video, ya sea ahorita o posteriormente. La intención mía es concretamente, no es ganar seguidores, ni tengo esa intención, es más bien un experimento de tipo intelectual. Me interesa platicar y llevar a cabo estos soliloquios que normalmente llevo conmigo mismo todo el tiempo, en dos vertientes. El canal saben que es de economía, pero también en este canal de Instagram han visto que es un canal un poco surrealista. Manejo poesía, un poco de budismo zen, la manera de ver el mundo que tiene uno, que particularmente cada quien tiene. Ricardo, veo que se acaba de unir, le agradezco. Entonces lo que vamos a realizar es eso, precisamente les voy a platicar un poco, obedeciendo el concepto de soliloquio. Un soliloquio es una plática que tiene uno consigo mismo, como si hablara en voz alta. Todos los seres humanos tenemos esos soliloquios, todo el tiempo. El nivel de profundidad dependerá del individuo y de lo que quiera platicarse a sí mismo, pero normalmente todo el día estamos pensando. Hay gente que piensa más que otra, o se sobrepiensa más que otra, pero al final del día es algo muy humano el estar siempre platicando con uno mismo o haciendo conjeturas de la vida o intentando interpretar. El día de hoy quiero empezar con un tema que creo que es importante, que es cómo analizo yo la economía y cómo fue que fui comprendiendo cosas de economía a la luz de lo que yo vivía el día a día. Me resultó más sencillo comprender conceptos que parecían complejos en los libros si lo trasladaba yo a lo que viene siendo la parte de mi vida personal. De esa forma pude comprender algunos mecanismos del mercado, inclusive pude aprender algo que luego voy a mostrar en el canal, que se llama planeación prospectiva, que he visto por ahí otros canales que lo ofrecen y tienen muchos seguidores porque hablan de la ley de la atracción. En términos académicos no le llamamos ley de la atracción, le llamamos nosotros planeación prospectiva, y es una idea más o menos similar o en torno a eso, ¿no? O giramos en torno a eso. Entonces, bueno, vamos a empezar, si les parece bien, con el soliloquio de hoy, que tiene que ver con la toma de decisiones, que es algo fundamental. La economía se basa en toma de decisiones. Todo lo que decidimos nosotros, desde comprar un chicle en la tienda, una cerveza en el Oxxo, un paquete de cigarros para el que fume, una botella de vino para pasar un buen momento, unos boletos para el cine. Bueno, todas las decisiones que tomamos, todas las decisiones que tomamos llevan el mismo proceso mental, de tal forma que al aprender esos conceptos básicos hoy de cómo tomamos decisiones va a ser importante para lo que nos viene. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Tenemos que identificar varias cosas. Cuando uno toma decisiones, normalmente siempre empieza uno a pensar, bueno, ¿qué tanto conviene hacer un gasto en esta cosa o en lo otro? O hacer tal cosa o esta. ¿Qué me conviene más? La toma de decisiones no solo tiene que ver con economía. Ustedes lo saben, tomamos decisiones todo el tiempo. No solo qué tipo de cerveza quiero tomar, no solo qué tipo de comida voy a llevar a mi novia, a mi esposa, o a mi novio, a mi esposo. No tiene que ver solo con el tipo de cosas que queremos hacer, va más allá. Es decir, inclusive cuando escogemos pareja tomamos decisión. Cuando decidimos con quién salir o con quién no, cuando decido qué trabajo quiero o cuál no, cuál propuesta de oferta de trabajo acepto o cuál no, qué carrera quiero elegir. Todas las tomas de decisiones son importantes. Inclusive me tocó a mí cuando era adolescente tomar decisiones con respecto a el grupo de amigos que uno tenía. Entonces, bueno, normalmente gira en torno a eso. La toma de decisiones, por lo tanto, es importante para la vida diaria. A veces somos buenos tomando decisiones, a veces somos malos tomando decisiones, y la clave está en comprender por lo menos de cómo se estructura la toma de decisiones para tal propósito. Hay que entender dos cosas. Las personas nos identificamos como agentes económicos o como parte de la vida en dos rubros. En términos económicos le llamamos nosotros aversos al riesgo y no aversos al riesgo. Y en términos, digamos, de la vida cotidiana, le llamamos nosotros a esto miedosos o gente no miedosa o más aventada. El averso al riesgo en términos económicos es el que no se decide a comprar porque tiene pendiente que el gasto que va a hacer lo mete en una situación económica apremiante, entonces le piensa o siente que es muy arriesgado hacer ese gasto.
En la vida real, en la vida diaria, en la vida de todos nosotros, cuando no decidimos hacer algo, lo hacemos porque nos da miedo el resultado de la decisión. Es decir, si voy a tomar una decisión, ¿qué consecuencias me va a traer en el futuro? De tal forma que, bueno, a veces nos cuestionamos demasiado y tardamos en tomar la decisión correcta en cualquier ámbito que sea de lo personal. La gente que no es aversa al riesgo en términos económicos es la gente que invierte, que se anima, que le sale una oportunidad para poder comprar un terreno y lo hace, o le sale una oportunidad para poder invertir en una acción y se anima, o llega un amigo y le dice, oye, vamos haciendo vaquita, como lo que pasó con el caso de GameStop, que lo mencionaba yo en el canal, que pequeños ahorradores se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿saben qué? Vamos a invertir entre todos a comprar acciones, porque podemos también nosotros como gente que tiene pequeñas cantidades hacerlo. Y se animaron, fueron totalmente no aversos al riesgo, es decir, se animaron a hacerlo, se aventaron. Por otro lado tenemos a la gente que es miedosa, la gente que decidió no meterse en ese lío, no trabajar en ese asunto y decir, ¿sabes qué? Yo no me quiero arriesgar porque si invierto acciones de una empresa que está perdiendo, probablemente pierda yo el dinero. O si mi amigo me vende un terreno a orilla de playa o en una buena ubicación, no me voy a animar porque tengo pendiente de que sea una mala inversión. Hay cualquiera de las dos posturas. Ahora, quiero ser claro con esto. No voy a satanizar a la gente que no se anima a hacer inversiones, ni tampoco voy a satanizar a la gente que lo hace. Ambas posturas son correctas siempre y cuando se haga el proceso de la toma de decisión de manera adecuada. ¿Cuándo es que no es adecuado ese proceso? Bueno, cuando sucede algo, y lo platicaba yo hoy en la mañana con mi mamá, platicaba precisamente de eso, de lo que sucede cuando tomamos decisiones y luego vienen los famosos hubiera. Eso sucede en la vida personal también, que no me animo por miedo a decir o tomar una decisión, digo, ok, no lo voy a hacer, es mucho el riesgo, no quiero hacer frente a esas consecuencias, mejor me espero, no tomo la decisión, ya sea de salir con alguien, ya sea de aceptar un trabajo, ya sea de cambiarme de ciudad, de iniciar un trabajo nuevo, que me va a poner a mí a prueba y decido yo no hacerlo porque me da miedo no rendir. Es muy común que nos pasa, a mí me sucedió cuando estaba yo recién egresado, que te ofrecían algo y decías tú, híjola, sí lo sé hacer, pero no me animo, me da miedo, si mejor digo que no, pero luego decías tú, no puedo decir que no porque es mi oportunidad. Si lo hago bien, si me preparo bien, me voy a animar y me voy a aventar a hacerlo, porque tengo la capacidad de poder lograrlo. Y entonces lo hacías. Eso es actuar de manera no aversa al riesgo. En términos de la vida diaria le llamamos a alguien que no es miedoso, a alguien que se anima, a alguien que se avienta. Eso es importante. En economía pasa lo mismo. Hay gente que se avienta a las inversiones y gente que no se avienta a las inversiones. Ya les dije, los nombres en términos, digamos, académicos o económicos, para esas personas es que eres averso al riesgo o que eres no averso al riesgo. En términos de la vida diaria, ustedes saben, es que eres miedoso o no eres miedoso. Así que bueno, ya tenemos dos conceptos importantes. Les digo, no está mal no decidir hacer algo, siempre y cuando lo hagas no con base al miedo. El principal motor aquí, en ambos casos, en lo económico y en lo personal, siempre es el miedo. Normalmente nos da miedo, como tenemos incertidumbre porque no sabemos qué pueda pasar. A veces el miedo nos gana a la hora de tomar la decisión y eso es lo que no debemos de permitir. Nadie debe permitir que el miedo tome la decisión por uno. Uno debe tomar la decisión por encima del miedo. A veces es importante atreverse y el riesgo a veces también es bueno para uno porque le permite medirte y sobre todo te permite obtener cosas que de otra manera no podrías tener a la vista. Eso es muy importante. ¿En qué baso mis decisiones entonces? Sé que puedo ser miedoso o no puedo ser miedoso, pero aún siendo miedoso puede ser que me anime a tomar una decisión basado en mis expectativas. Ese término es muy importante en economía, por eso quería yo empezar con este tema hoy, hablando en términos económicos, porque la expectativa me permite a mí poder de alguna manera conocer o saber qué tanto puedo yo animarme a dar ese paso o no. Siempre lo he dicho, lo manejaba yo en un blog que tengo, que el paso más importante que el ser humano da es el primero. Si tú das ese primer paso, lo demás va a ser fácil. El problema es animarte a dar el primer paso. La clave está justo en ese punto. Entonces, eso obedece a expectativas. Hay dos tipos de expectativas, adaptativas y racionales. En economía llamamos expectativa adaptativa a las que tomamos basadas en nuestras experiencias pasadas. Es decir,
En términos económicos, si yo veo que hay una situación, por ejemplo, si se presentara a partir de este año, en 2023, 2024, otra pandemia, algo similar a esta, lo seguro que iba a pasar es que la gente iba a comportarse tal cual se comportó en esta. Inclusive lo del papel higiénico, eso iba a volver a pasar. Y se iba a encerrar y se iba a poner así en pánico como se puso, con los niveles de ansiedad que manejó. ¿Por qué lo harían? Porque tienen el recuerdo anterior, entonces la expectativa adaptativa es eso, me adapto a la situación porque ya la conozco. O por ejemplo, si tuve una relación con alguien y esa persona resultó tener ciertas características y ciertos comportamientos y el nuevo novio o la nueva novia o la nueva pareja, esposo o esposa, resulta que sigue o mantiene, digamos, ese ritmo, esa misma forma de ser, lo más seguro que suceda con ustedes es que se comporten de la misma manera con esta nueva pareja que con la anterior. Por eso sucede mucho que hay parejas que terminan, o hay personas, perdón, que terminan y se divorcian 1, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque el problema es que están repitiendo un patrón que tiene que ver con una cuestión de expectativa adaptativa. En lugar de modificar una conducta, se adaptan a lo que ya conocen porque es mucho más fácil. Lo mismo pasa en los fenómenos económicos. Uno termina haciendo lo que está acostumbrado. Por ejemplo, si va a llegar un huracán a una ciudad, o va a llegar un tornado, o va a haber una lluvia muy fuerte, o viene una ola de calor, y la gente ya está acostumbrada a eso, ya sabemos cómo actuar. La expectativa adaptativa es eso, me permite adaptarme con base a lo que yo ya viví. Ahora, ¿qué hay de malo en eso? Pues no es que sea malo. De hecho, hay decisiones que se toman basadas en expectativas adaptativas que funcionan. Pero el problema es que puedes equivocarte porque la experiencia no siempre nos dicta que es algo determinado, que es algo que está fijo. Más bien esto puede ser aleatorio. Me recuerda mucho la película, no sé si ustedes la han visto, yo la he visto un montón de veces, la de Forrest Gump, que trata precisamente de ese punto, de si el destino está escrito o es azaroso. Y bueno, en parte de ella, no sé si recuerdan ustedes que les pedían lo de los chocolates, que decía, bueno, es que mi mamá decía que la vida era como una caja de chocolates y uno lo tomaba y no sabías qué te tocaba. Y al final del día, bueno, no sabes tú qué chocolate te toca, eso es el azar, entonces no sabes qué te toca en la vida. Pero por otro lado tenemos también la situación de, como decía el teniente Dan, que puede ser que yo crea que está ya determinado mi futuro, que está fijo, que ya está marcado y que tengo yo que vivir conforme a algo que ya alguien escribió por mí. En realidad la respuesta la da el mismo Forrest Gump al final, que la vida es un poco de ambas. Hay cosas que están determinadas y hay otras que uno cambia en el camino. Y la clave justo está en eso, en comprender esa dinámica que se tiene. Entonces, una expectativa adaptativa no es mala, pero si baso todo lo que yo quiero hacer a mis experiencias, me puedo equivocar. Sí, seguramente me puedo equivocar. Y otra cosa importante, puedo estar cerrándole la puerta a una oportunidad valiosísima que me puede abrir a su vez otras puertas que me permitan vivir experiencias que de otra forma no voy a tener. Así que bueno, ese es el problema con la expectativa adaptativa. La expectativa racional eso obedece a otra cosa. Se llama racional porque precisamente entra la razón. ¿Qué es lo que hacemos en ellas? En ellas lo que hacemos es muy sencillo. Nos basamos en información fuerte. En el caso de la economía, en información de mercado. Es decir, en los precios, en cómo está la inflación, en todos los datos, en todas las variables que están alrededor y que nos ayudan de alguna manera a comprender esas dinámicas. Entonces, esas expectativas que se generan ahí obedecen a información fidedigna. Abusados con esto nada más. Cuando hablamos de expectativa racional y hablo yo de basar la decisión en información, tenemos que tener cuidado que la información es fidedigna. Ahorita estamos en un mundo donde toda la información fluye de manera muy rápida por las tecnologías y las expectativas están basadas muchas veces en fake news. O sea, es información que corre en las redes. Me ha tocado ver en WhatsApp con lo de la vacuna, con respecto a la pandemia, con respecto a la economía, y mucha de la información que circula en redes es falsa. O
alguien se le ocurrió, alguien inventó, o tomaron o tergiversaron la información que alguien dijo y la soltaron. Y eso genera mucho nivel de especulación. Abusados. Cuando hablo de una expectativa racional, es información real del mercado, tangible, o sea, lo puedo ver yo, es real esa información. Tengo la certeza que la información que tengo me está brindando, digamos, un dato con el cual yo puedo tomar una decisión. La expectativa racional es eso. Si lo traslado, lo de la expectativa racional a la vida diaria, a la vida de uno, a lo que uno hace todos los días, vendría siendo como cuando nos peleamos con un amigo y entra un tercero, un cuarto, un quinto a la situación, ya sea con un amigo, una novia, con el novio, con la esposa, y de repente nos empiezan a decir cosas que supuestamente las personas dijeron, que supuestamente está pasando, fulano está haciendo esto, o nos dan la interpretación, porque a la gente nos encanta hacerla de juez y dar nuestra interpretación y nuestro, digamos, veredicto de la situación, a veces sin estar enterados de qué hay en el fondo, y emitimos opiniones. Y nosotros, que somos parte del problema, escuchamos esas opiniones y las tomamos como si fueran verdaderas. Las tomamos como si fueran, ni siquiera las pasamos por el filtro de la mente, sino simple y sencillamente aceptamos la información como tal y entonces tomamos decisiones. Debemos de ser muy cuidadosos con las decisiones que tomamos. Eso es importantísimo. Muy bien, entonces las expectativas tenemos dos tipos, expectativa racional y expectativa adaptativa. La expectativa adaptativa se basa concretamente en lo que hemos vivido, la racional en la información del mercado o la información que tenemos a la mano. Con cualquiera de las dos podemos tomar decisiones. ¿Qué recomendaría yo? Tanto en la vida real como en el mercado, lo mejor que podemos hacer es manejar lo que es una expectativa de corte racional, es decir, siempre meditar, no llevar demasiado tiempo en ello, pero sí meditar cualquier decisión que se tome, de inversión, económica o personal, decisiones que tienen que ver con el trabajo o cualquier otro tipo de opción. Es importante que lo hagamos de esta forma, es el mejor mecanismo que tenemos. Y el otro concepto que es importante es no olvidar que así como en la vida real, en economía hay algo que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad siempre va implícito en toda decisión. Tienen que entender ustedes que decisión que tomen lleva un costo de oportunidad. Siempre es así, siempre funciona así. Es decir, si yo estoy tomando la decisión de hacer algo, tengo que entender que estoy perdiendo también algo. Porque la vida es equilibrio, entonces compenso de un lado, tomo decisión de un lado y se compensa del otro. Tiene que haber equilibrio siempre. La vida funciona como un equilibrio. Como caminamos, como lo vemos en las olas del mar que van y vienen, como lo vemos en el viento del palmar que lo mueve hacia un lado o el otro. Todo tiene un equilibrio en la vida. Así funcionamos. Siempre, si se fijan ustedes los movimientos, todos los movimientos tienen un vaivén, siempre es igual. Y esto es natural, es parte de la naturaleza, es parte de nosotros mismos y así funcionamos. Los costos de oportunidad, por lo tanto, son parte inherente de cualquier decisión que queramos tomar y decidamos tomar. Así que bueno, tenemos que estar claros. ¿Qué es un costo de oportunidad? Me gusta mucho una definición que yo mismo inventé, o no sé, se me ocurrió alguna vez en clase que me preguntaron porque había que definir qué era. Y dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer yo para poder dar una definición que sea clara? Y dije, pues voy a dar una media rebuscada, pero al final puede ser que sirva. Y era que el costo de oportunidad es aquello que dejó de hacerse por hacer lo que se hizo. ¿Qué quiere decir esto? Todo costo de oportunidad es lo que no hice por hacer lo que estoy haciendo. Pero va más allá inclusive el concepto. El costo de oportunidad más fuerte es la mejor opción que dejé yo de lado por tomar la que tomé. Es decir, tenía dos opciones. Yo me decidí por una porque yo creí que esa era la correcta, o creo que esa es la correcta. Bueno, el costo de oportunidad es la otra opción que hubiera sido también mejor si no hubiera elegido esta. O sea, yo elegí esta, pero estoy perdiendo una que pudiera haber sido mejor, o no lo sabemos. Ese es el albur ahí, o el azar. En la medida que tomamos la decisión, si voy a comprar un terreno o no lo voy a comprar, prefiero quedarme con el dinero líquido o en cash,
o voy a invertir en euros, o me lo voy a quedar en pesos, o lo voy a meter a dólares, o voy a usar el dinero para comprar, no sé, una caminadora, o voy a usar el dinero para comprar una computadora. Bueno, cualquier decisión que ustedes tomen lleva implícito un costo de oportunidad, y ese lo tenemos que aceptar, porque son las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso les digo que cuando tomamos decisiones tenemos que analizar muy bien y no actuar con impulso. El ser humano es muy dado, muy natural, muy nuestro, que actuamos por impulso. Siempre actuamos por impulso. Todas las decisiones así somos, porque hay muchos factores que nos alteran, sobre todo el entorno tiende a presionar, y uno se siente a veces con la presión encima y dice, no, tengo que tomar decisión ya, y es esto o es aquello. Y digo, no es que esté mal que uno tome la decisión. En realidad no es que esté mal que uno tome la decisión. Solo hay que meditarla bien y decir, ok, ya tomada, asumo el costo de oportunidad que tiene. Todo mundo lo hemos hecho. Todo mundo hemos tomado decisiones y todo mundo hemos caído en esa dinámica, digamos, de decir, bueno, me he decidido por tal o cual cosa, ¿no? Bueno, entonces, aceptando el costo de oportunidad que tenemos, de alguna forma nosotros también podemos o estamos en condición de poder seguir hacia adelante, decir, ok, lo asumo y va. La clave está, les decía, en las expectativas racionales y las expectativas adaptativas. Cuando yo tomo una decisión basada en mis expectativas y un análisis concienzudo de lo que estoy haciendo, no por impulso, no por miedo, sino realmente porque lo medité y digo, es lo mejor para mí, puedo evitar en menor cuantía los hubiera en la vida real y, digamos, las lamentaciones en términos económicos por una mala inversión. ¿Me puedo equivocar? Seguramente nos podemos equivocar. Digo, la vida siempre maneja en matemáticas, en álgebra, en economía, manejamos algo que se llama, sobre todo estadísticamente hablamos de un margen de error. Siempre hay un margen de error. O sea, me puedo equivocar en mis decisiones. Por supuesto, todos nos podemos equivocar. Somos seres humanos, imaginen. Seríamos Dios si no nos equivocáramos. Aceptar el margen de error, que es el costo de oportunidad. Puede ser que se nos haya ido una viva y se nos fue la oportunidad de nuestra vida, puede ser, o la oportunidad de ese momento. Ahora, hay que entender que la vida es cíclica y a veces se presentan oportunidades donde puedo de alguna manera recuperar un poco o mucho de lo que viene, pero esto no es algo que esté ya dado o determinado, no lo sabemos. Por lo tanto, cuando tomemos decisiones nos basamos en estos puntos, que es importante. Algo que está presente siempre en la economía es el riesgo. Toda decisión también lleva un riesgo, que es este costo de oportunidad. ¿Qué tan grande o pequeño va a ser? Ese es el nivel de riesgo. ¿Qué tanto puedo perder? Pero también qué tanto puedo ganar. La teoría económica nos dice que a mayor riesgo, mayor beneficio, lo cual es cierto. Por ejemplo, los especuladores de las bolsas de valores, los especuladores de los mercados bursátiles, le apuestan mucho al riesgo. Claro, también hay que aclarar, lo digo en clase, la gente que especula, el capital que es especulativo, es gente que tiene dinero, que se puede dar el lujo de perder ese dinero, que yo me puedo permitir que ese dinero lo pierda. Pero la mayoría de la gente pues no tenemos esa posibilidad y entonces no sucede, no se da de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nosotros que asumir también ese riesgo y decir, bueno, vale la pena. Entendamos, a mayor riesgo, mayor beneficio, pero también mayor pérdida. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos platicado hoy en ese soliloquio, que la verdad, en su momento, cuando a mí me tocó comprender la toma de decisiones y entender en qué se basaba, lo tuve que ir enlazando a mi vida diaria. Me acuerdo bien que era estudiante universitario cuando lo empecé a procesar y decía, ok, tengo que entender bien este proceso. El proceso de toma de decisiones es así, es como la vida. Es, uno, identificar que tengo que tomar una decisión para poder seguir adelante, pero estando consciente de dos cosas, que tengo que saber quién soy yo, si soy una persona aversa al riesgo o alguien que no es aversa al riesgo. Gracias, Luigi. Y uno, si yo sé qué tan averso al riesgo soy o qué tan miedoso soy, puedo también darme cuenta de mis limitaciones. Puede ser que el miedo no me permita tomar acción, entonces tengo que conocerme. Por eso otra herramienta que usamos mucho es el FODA como una herramienta básica, que luego platicaremos, es muy sencilla de hacer. Y me permite conocerme tanto en lo interno como me comporto en lo externo. Cuando yo logro comprender si soy averso al riesgo o soy una persona que no soy aversa al riesgo, si soy miedoso o no, es importante saber.
porque eso me determina qué tanto tengo que hacerme de información para tomar decisiones. Las expectativas, existen expectativas adaptativas que están basadas en el pasado y que son importantes porque el pasado define mucho de lo que vamos a hacer. Nuestras experiencias nos ayudan a tomar decisiones, por supuesto. El pasado es muy valioso, por eso nos dan historia en las escuelas. A veces no entendemos por qué nos dan historia o matemáticas. Créanme, para mí lo más valioso que hay es, uno, la historia o los antecedentes que tenemos y la matemática. Esas dos herramientas te salvan de todo. Pareciera que no, pero sirven muchísimo. Entonces tenemos la expectativa adaptativa que tiene que ver con ese pasado y el presente que estás viviendo, qué es lo que tú quieres para tu futuro, es importante. Y la expectativa racional es juntar toda la información posible del entorno para poder documentarte y decir, ok, vale la pena hacer esto, vale la pena hacer aquello. Y no obedecer a un impulso nada más. Por lo tanto, tenemos ahí dos tipos de expectativas que vamos a utilizar en la toma de decisiones. Ser conscientes que toda decisión conlleva un riesgo, una pérdida derivada de algo que llamamos costo de oportunidad, que es aquello que voy a dejar de hacer por hacer lo que voy a hacer, pero tengo que estar consciente de ese costo porque lo voy a asumir. Entendido eso, es mucho más sencillo poder empezar a trabajar o empezar a movernos a favor de algo, ¿no? Es decir, podemos decir, ok, tomo la decisión y estoy consciente que esa decisión es la mejor para mí y voy para adelante, en lo económico y en lo personal. Importantísimo, por lo tanto, siempre dirigirnos, siempre estar conscientes que lo que tomamos de decisión es lo mejor para nosotros e ir para adelante. Si nos topamos en la vida con un hubiera, no pasa nada. Todo mundo tiene hubieras en su proceso. Es parte fundamental de vivir. ¿Qué se hace ante un hubiera? Si no me sale la inversión, por ejemplo, bueno, aprendes, uno aprende en el camino. Y entra al conocimiento que van a formar parte de mis expectativas adaptativas más adelante. Y bueno, y entender que bueno, te puedes equivocar. Y seguir viviendo y seguir caminando y esperar lo mejor de lo que venga. La vida ha sido así. Yo llevo, créanme, 44 años circulando. Espero Dios me permita un poquito más. Y bueno, en esto estamos y hemos aprendido así poco a poco. A lo mejor no sé todo de la vida, pero tampoco creo que sé poco. He vivido lo suficiente. Vamos caminando, vamos aprendiendo. Y bueno, uno va comprendiendo esas dinámicas al interior. Y también nos ayuda, sobre todo algo que es muy importante en la parte humana, a no juzgar a la gente, porque solemos juzgar a la gente por cómo decide. Debemos de ser respetuosos de las decisiones. Cada persona que decide hacer tal o cual cosa tiene sus razones y uno tiene que ser respetuoso en eso. En esa parte yo les involucro mucho que si uno no va a decir algo positivo, mejor guarden silencio, porque el silencio también ayuda mucho a que la persona que decidió lleve su proceso en paz y que tú puedas seguir también con lo tuyo, ¿no? Porque no me gustaría que nadie se metiera en mis procesos internos también. ¿Es válido aconsejar? Sí, sí es válido aconsejar, pero no imponer. Entonces, un consejo es válido, lo demás sigue. La vida es así, funcionamos así. El próximo soliloquio que voy a tener, probablemente en unos 15 días ya voy a empezar a meter, hoy hablaba de términos económicos, el siguiente va a ser en términos ya de budismo zen, bueno, más de budismo zen no, porque no soy budista, en realidad soy católico, pero tengo pensamiento zen o filosofía zen, me gusta mucho, lo he leído, tengo años leyéndolo, y quisiera yo meterme un poco en ese análisis de la vida diaria también que va. Voy a platicar de algunos temas que normalmente cuando conozco a alguien me gusta platicar, me gusta indagar sobre algunas cosas, sobre todo el ser. Yo creo que la parte fundamental de lo que define la economía, la política, la sociedad y sobre todo el ámbito personal en el mundo actual tiene que ver con las emociones. Y la cuestión emocional tiene que estar en equilibrio. Y la cuestión emocional tiene que estar bien, digamos, como si fuera un río, un lago, perdón, en calma. Si un lago está en calma, nada lo va a perturbar. Y si llegara a haber algo que lo perturbara, inmediatamente buscaría, digamos, controlarse. Es parte fundamental de nuestra vida. Por eso yo llegué a conocer la filosofía Zen y me sirvió mucho para poder entender muchos procesos de la gente, sobre todo para comprender al otro, al de al lado. Es importante ver también esos procesos. Y en la vida vamos a conocer a una gran cantidad de gente que nos va a ir acompañando a lo largo de este proceso. Bueno, pues por hoy doy terminado aquí este soliloquio. Espero yo a la gente que me escuchó le haya gustado, a la que me va a escuchar después o va a ver la grabación le guste y se anime a participar en mi siguiente soliloquio.
La verdad que estoy compartiendo algo que es muy, muy mío, porque esos pensamientos normalmente los tengo yo solo, por eso es un soliloquio, lo trabajo así. Tengo años interpretando la economía de esta forma y tengo años interpretando la vida también de esta forma. Y me he permitido este experimento intelectual, como lo dije al inicio, como una forma de compartir un poco de lo que pasa en mi proceso interno. Por si a alguien le sirve, espero que a una persona le sirviera, me doy por satisfecho. Pues los dejo, fue un gusto platicar con ustedes, estamos pendientes.